para ustedes jóvenes es sumamente importante. Vamos a tratar sobre los trastornos hipertensivos del embarazo. Bueno, los trastornos hipertensivos del embarazo, el conocimiento de este tema es sumamente importante por los efectos que tiene en la salud pública. Como podemos ver, la preeclampsia ocurre más o menos en el 2 a 12% de todos los embarazos en todo el mundo. O sea, no hay, digamos, preferencia por países desarrollados o subdesarrollados. En todo el mundo, más o menos esa es la frecuencia, ¿no? De ellos, el 25% son casos severos, ¿no? Que generalmente terminan a veces en muerte materna. Y es la causa en el mundo, la causa directa de muerte materna. Por aproximadamente el 15% de las muertes maternas en el mundo obedecen a trastornos hipertensivos del embarazo. En América Latina, la preeclampsia y la eclampsia, que son los cuadros más severos de los trastornos hipertensivos del embarazo, son la primera causa de muerte materna, con el 25.7% de casos. Y en nuestro país, la preeclampsia es la segunda causa de muerte materna, ¿no? Y representa más o menos el 23.3% de todas las muertes maternas en nuestro país. Esto a nivel general, pero en e-salud, solo en e-salud, a nivel nacional, la primera causa de muerte materna es la preeclampsia. No es la segunda causa de muerte materna. Ahora, hay un estudio que se hizo entre el 2002 y el 2011 y se vio que en ese lapso murieron casi 1.500 madres por hipertensión inducida por el embarazo en el Perú. Y acá les muestro un cuadrito para que vean cómo se distribuye la muerte materna por trastornos hipertensivos del embarazo en nuestras regiones. En la costa, la primera causa de muerte materna son los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Y en segundo lugar está la hemorragia. En cambio, en la sierra y en la selva, especialmente en la sierra, la primera causa de muerte materna es la hemorragia, igual que en la selva, y la segunda causa ya serían los trastornos hipertensivos del embarazo. Esto tiene una lectura, ¿no? Porque ¿a qué se debe que en la sierra y en la selva haya más muertes por hemorragia? Porque la gente no tiene accesos a los servicios de salud como existen en las ciudades de la costa. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos que fijarnos objetivos. ¿Qué objetivos tenemos en esta clase? En primer lugar, tenemos que aprender a detectar en forma precoz y oportuna los trastornos hipertensivos del embarazo. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. En segundo lugar, tenemos que también estandarizar todos los criterios de diagnóstico, detección, tratamiento y seguimiento de las pacientes en cada una de las formas de los trastornos hipertensivos del embarazo. Eso tenemos que aprender hoy. Además, tenemos que aprender cómo evitar la progresión de todas las formas de trastornos hipertensivos del embarazo a formas más severas mediante un tratamiento oportuno. Eso también lo aprenderemos hoy. Luego también tenemos que aprender, si damos un tratamiento adecuado, un oportuno, precoz, tendremos que lograr un recién nacido en las mejores condiciones posibles. Y en último lugar, tenemos que aprender a manejar estas pacientes de acuerdo a los niveles de la capacidad resolutiva de los centros asistenciales. O sea, tenemos que saber dónde se deben tratar estas pacientes, ¿no? ¿En qué lugar? Eso es lo que tenemos que aprender ahora. Bien, como todas las patologías obstétricas, se ha determinado ya factores de riesgo. Y este aspecto es lo más importante en la prevención. Nosotros tenemos la idea de que ustedes como médicos del tercer milenio tienen que ser más médicos preventivos que curativos. Y para prevenir una enfermedad, una determinada patología, se tienen que conocer los factores de riesgo. Entonces, en cuanto a los trastornos hipertensivos del embarazo, existen factores de riesgo que los hemos catalogado como preconcepcionales
y factores asociados al embarazo. Y son varios los factores preconcepcionales, ¿no? Acá tenemos, en primer lugar, la nuliparidad, la primipaternidad, la multiparidad con cambio de pareja, ¿no? Todas las pacientes nulíparas tienen alto riesgo de preeclampsia. Las pacientes que son multíparas, que cambian de pareja, nuevamente se vuelven como pacientes nulíparas, porque sería el padre, en este caso el padre sería el primer embarazo para esa nueva pareja, ¿no? Entonces se comportan como nulíparas. Las pacientes que han tenido embarazos complicados con hipertensión inducida por el embarazo, especialmente las pacientes que han tenido preeclampsias graves a las 30, 32 semanas, esas pacientes también tienen alto riesgo de hacer nuevamente preeclampsia. Las pacientes que han tenido fertilización in vitro con donación de ovocitos, de igual manera, ¿no? Las pacientes que tienen antecedentes de preeclampsia, tanto por la rama materna, ya sea la madre, las hermanas, etcétera, también tienen riesgo de preeclampsia porque parece que hay factores genéticos que se transmiten por vía materna. La obesidad es uno de los riesgos más importantes, ¿no? Cuando el índice de masa corporal está por encima de 29, obviamente en estas pacientes va a haber resistencia a la insulina, ¿no? El bajo peso, también otro factor al revés sería el bajo peso de la madre al nacer. Cuando una mujer nace con bajo peso, tiene riesgo de hacer preeclampsia cuando se embarace. Y la ganancia ponderal de peso mayor a 5 gramos, a 500 miligramos por semana, ¿no? La ganancia de peso, vamos a ver posteriormente, es un factor importante como predictor de preeclampsia. Pacientes que tienen hipertensión crónica o enfermedad renal tienen alto riesgo de preeclampsia. Pacientes que tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pacientes con trombofilia, con lupus eritematoso sistémico, pacientes con diabetes mellitus, con historia familiar de hipertensión, ¿no? Esto en rojo serían los factores más importantes. En azul ya tenemos factores que son menos importantes, pero que hay que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, la exposición limitada de espermas, especialmente gestantes adolescentes, ¿no? Aquellas pacientes que se embarazan con la primera relación sexual tienen alto riesgo de preeclampsia. Mientras más tiempo se expongan a los espermatozoides sin embarazarse, disminuye el riesgo de preeclampsia. Y eso se mide por años, ¿no? Por ejemplo, al primer año, el segundo año, los riesgos disminuyen ostensiblemente. Bueno, ya dijimos la inseminación con donador, el varón que tuvo pareja anterior con hipertensión inducida por el embarazo. Este tema es interesante porque hay varones que tienen una pareja, hace preeclampsia. Cambian de pareja, esa nueva pareja también hace preeclampsia. Cambian de pareja, esa nueva pareja también preeclampsia, ¿no? Parece que también los varones tenemos algún gen anormal que está relacionado con la preeclampsia. Después, la restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Pacientes que tienen antecedentes de restricción del crecimiento intrauterino, con antecedentes de desprendimiento prematuro de placenta, las gestantes tardías, ¿no? Más de 35 años, pacientes que tienen periodos intergenéticos prolongados, más de 10 años o muy cortos, menos de 2 años, pacientes que socioeconómicamente están deprimidas, ¿no? Trabajo excesivo, estrés laboral, etcétera, son causales de preeclampsia. Miren cuántos factores de riesgo hay para preeclampsia. Los factores asociados al embarazo ya se decían, o sea, mujeres que ya están embarazadas y que tienen riesgo de preeclampsia, son aquellas que tienen embarazo múltiple. Tener mucho cuidado con las pacientes que tienen embarazo múltiple. Las pacientes que son portadoras de diabetes gestacional, o sea, que nos hacen diabetes durante la gestación. Pacientes que tienen restricción del crecimiento intrauterino. Pacientes portadoras de infección urinaria a repetición, infecciones urinarias crónicas. Y otros factores como también anomalías congénitas estructurales, polidramnios, anomalías cromosómicas, hidrops, enfermedades del trofoblasto, todos estos factores ya son propios del embarazo, que son factores de riesgo para preeclampsia, ¿no?
En su libro de Williams, ustedes encuentran esta tablita donde se han estudiado los factores de riesgo ya en forma estadística, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el factor de riesgo más importante, perdón, a ver, el factor de riesgo más importante, en este caso, el de mayor importancia, sería el antecedente de preeclampsia. El riesgo relativo de una mujer que ha tenido en sus embarazos anteriores preeclampsia, su riesgo relativo es de 8.4. Es el factor de riesgo más importante. Luego tenemos pacientes que tienen hipertensión crónica. Su riesgo relativo de pacientes que han tenido hipertensión crónica es de 5.1. Pacientes que tienen diabetes, riesgo 3.7. Pacientes con lupus eritematoso sistémico, su riesgo relativo es de 2.5. Las pacientes nulíparas, su riesgo 2.2. Pacientes con antecedente de muerte fetal 2.4. Y así, como ustedes ven, tener en cuenta esta tablita es importante porque ya aquí estos ya son estudios relacionales, ¿no? Donde se ha determinado el riesgo relativo. Entonces, ¿cuál es el riesgo relativo más importante? Las pacientes que tienen antecedentes de preeclampsia previa, ¿no? Toda paciente que tuvo antecedentes de preeclampsia previa, por favor, tiene alto riesgo de hacer nuevamente preeclampsia, ¿no? Bueno, desde el punto de vista académico, los trastornos hipertensivos del embarazo se clasifican así tal como lo vamos a mostrar. Esto es ya un aspecto académico, ¿no? Tenemos que, primero, está la hipertensión inducida por el embarazo, la hipertensión crónica y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida. Así se clasifican los trastornos hipertensivos del embarazo, en 3 formas. Y una forma actual otra forma es la preeclampsia atípica, ¿no? Otro tipo de trastorno hipertensivo, lo que ahora se llama preeclampsia atípica. La hipertensión inducida por el embarazo puede ser una hipertensión gestacional, o sea, aquella hipertensión arterial sin proteinuria, que puede ser leve o severa, ¿no? Esta hipertensión tiene que presentarse después de las 20 semanas. Entonces, hablamos de una hipertensión gestacional. Y la otra forma de hipertensión inducida por el embarazo es la preeclampsia, que es una hipertensión arterial más proteinuria, ¿no? Que está presente después de las 20 semanas de gestación. También puede ser leve o severa, no hay moderada, es leve o severa. Ahora se dice con signos de severidad o sin signos de severidad. Sería sin signos de severidad cuando la presión está por debajo de 140 y la proteinuria menor a 300 miligramos. Severa cuando la presión está entre 160 y 110 o más y la proteinuria está por encima de 2 gramos, la proteinuria de 24 horas, ¿no? Aparte tenemos la eclampsia, que es una hipertensión inducida por el embarazo más convulsiones tónico-clónicas y o coma, ¿no? Es la eclampsia. Y finalmente tenemos el síndrome de HELLP. Estoy diciendo síndrome HELLP, no digo síndrome de HELLP. Cuando uno dice de HELLP, quiere decir que el autor es el señor HELLP. Pero yo digo síndrome HELLP porque HELLP no es el autor, son a la abreviación en inglés de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. Entonces, nunca digan síndrome de HELLP, es síndrome HELLP, ¿ya? Bien, entonces esas son las formas de hipertensión inducida por el embarazo. Ahora, otro trastorno es pues la hipertensión crónica, ¿no? La hipertensión crónica también puede ser una hipertensión arterial detectada antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación, ¿no? O sea, ¿cuándo decimos que una paciente es hipertensa crónica? Cuando al empezar el embarazo ya tiene hipertensión, pues eso ya no es preeclampsia, ¿no? Y la hipertensión crónica puede ser, ya saben ustedes, primaria o secundaria, ¿no? Y finalmente tenemos la hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, que sería una de las formas más graves, como hemos visto en la tabla anterior. Entonces,
que se trata de una hipertensión, de una paciente que tiene hipertensión crónica, pero que súbitamente, después de la mitad del embarazo, después de las 20 semanas, la presión arterial, a pesar de estar en tratamiento, sube, aumenta súbitamente, o aparece proteinuria importante, o aparecen síntomas y signos de preeclampsia severa, ¿no? Entonces, estos son los tipos clásicos, cómo se clasificaba los trastornos hipertensivos del embarazo. Y ahora se agrega esto que se llama la preeclampsia atípica. ¿Por qué? Porque hemos observado pacientes que no tienen todo esto que estamos definiendo como preeclampsia para decir que es una preeclampsia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una hipertensión gestacional más un solo criterio o más criterios de los siguientes, síntomas premonitorios. ¿Cuáles son los síntomas premonitorios de convulsión? Cefalea, tinnitus, visión de escotomas, epigastralgia, hiperreflexia, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos una paciente que tiene hipertensión más cualquier síntoma de esos, ya debemos pensar que es una preeclampsia con signos de severidad. O si solamente tiene hipertensión más hemólisis, más trombocitopenia, más transaminasas elevadas, etcétera, estamos frente a una preeclampsia. Es atípica porque no tiene todas las características de una preeclampsia. O puede ser que solo haya proteinuria, más uno de los criterios que hemos mencionado anteriormente, ¿no? A veces estas preeclampsias se inician antes de las 20 semanas. Se ha visto ahora pacientes que tienen preeclampsia antes de las 20 semanas o también después de las 48 horas postparto. Entonces, tener en cuenta siempre la preeclampsia de presentación atípica, ¿no? Y acá tenemos la clasificación que ustedes tienen en su libro, ¿no? Le hemos sacado así, y como ven, ellos dicen, existe una hipertensión gestacional y una preeclampsia, que es hipertensión más alguno de los siguientes factores, ¿no? Entonces, hipertensión gestacional, dicen, es una presión arterial igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio después de las 20 semanas en pacientes previamente normotensas. O sea, solo toman en cuenta, como ustedes ven, la presión arterial, ya no toman en cuenta la proteinuria, ¿no? Y preeclampsia, dicen que hipertensión gestacional es una cosa, ¿no es cierto? Y dicen que preeclampsia es una hipertensión gestacional, además de proteinuria, más de 300 miligramos en orina de 24 horas, proteína en orina, o sea, la relación de proteína con creatinina igual o mayor a 0.3, o una prueba de tira reactiva, o sea, una proteinuria cualitativa de una cruz persistente. La proteinuria cualitativa ustedes la van a hacer cuando estén haciendo serums, porque les dan tiras reactivas para que ustedes puedan medir la proteína en cruz. O también puede haber trombocitopenia, puede haber insuficiencia renal, afectación hepática, o puede haber síntomas cerebrales, ¿no? Como dijimos, la cefalea, trastornos visuales, etcétera, y edema pulmonar. Entonces, para Williams actualmente solo tiene la hipertensión asociada al embarazo solo tiene dos formas, ¿no? La hipertensión gestacional y la preeclampsia, con las características que hemos mencionado. Es bueno siempre hacerles notar a ustedes para que vean. Finalmente casi es lo mismo, ¿no? En la primera clasificación es más académica, más docente. Entonces, si nosotros tenemos una paciente gestante con hipertensión, lo primero que tenemos que preguntar es de cuántas semanas está, ¿no? Si la paciente nos dice que tiene menos de 20 semanas, estamos ante una hipertensión crónica. Si la paciente nos dice que tiene más de 20 semanas, estamos frente a una hipertensión inducida por la gestación. Bueno, ya tenemos la paciente con hipertensión inducida por la gestación. Preguntamos, ¿hay proteinuria? Nos dice que no, estamos ante una hipertensión gestacional. Nos dice que sí, estamos frente a una preeclampsia, ¿no? Entonces, esa es una manera más fácil de hacer el diagnóstico, ¿no? Y acá tenemos los indicadores de gravedad de los trastornos hipertensivos gestacionales. Esto es importantísimo para ustedes, para que
sepan en qué momento la paciente se está agravando, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial diastólica cuando está por encima de 110 milímetros de mercurio es grave. Cuando la sistólica está por encima de 160. La proteinuria, como ven, no la toman como signo de gravedad. Es igual en una proteinuria no grave, en una preeclampsia no grave como en una preeclampsia grave, 0 o positivo. No la toman ni mucho en cuenta la proteinuria. Hoy día, la proteinuria, que era un requisito indispensable para preeclampsia, ya prácticamente no se está tomando en cuenta. Bueno, luego vienen síntomas ya propios, ¿no? del edema cerebral, como sería cefalea, alteraciones visuales, dolor abdominal, o sea, epigastralgia, oliguria, convulsiones, eclampsia, trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas TGP, TGO, las plaquetas por debajo de 100.000, ¿no? Restricción del crecimiento intrauterino, edema pulmonar y edad gestacional tardía. Como ustedes ven, en todos los casos graves, estos síntomas y signos están presentes, ¿no? Es importante que ustedes sepan, muchas veces se han confundido a las pacientes. Hemos visto pacientes que se han muerto, que han llegado a la consulta en las postas médicas o en los centros de salud con dolor de cabeza y epigastralgia. Y los médicos que estaban allí, que generalmente son serumistas, sí es epigastralgia, bueno, es un cólico vesicular. Le comienzan a dar iosina, buscapina, etcétera, la mandan a su casa, la paciente regresa nuevamente con más cefalea, con más dolor, otra iosina, otra buscapina, y así la tienen a la paciente hasta que la paciente se agrava, comienza a convulsionar y recién se dan cuenta que tenía preeclampsia. Entonces, ojo, que toda paciente que tiene cefalea, que tiene escotomas centellantes, que tiene tinnitus, o sea, zumbido de oídos, que tiene epigastralgia, que está irritable, que tiene fotofobia, y que si le hacen los reflejos ahí, hiperreflexia osteotendinosa, esa paciente ya está grave, ya está para convulsionar. Entonces, esos signos y síntomas ustedes tienen que tenerlos presentes. Bueno, ahora, ¿cómo la clasificamos a la preeclampsia? Acá también tenemos que ver esta tablita que es interesante, ¿no? Primero tenemos que saber, ya hemos visto en el cuadro anterior los signos de gravedad, ¿no? La presión arterial, la proteinuria, las enzimas hepáticas elevadas, la restricción del crecimiento intrauterino, el edema de pulmón, la oliguria y pródromos de convulsión. Los pródromos de convulsión son cefalea, tinnitus, escotomas, epigastralgia, hiperreflexia. Fundamentalmente esos son los signos y síntomas premonitorios de convulsión. Entonces, eso es lo que tenemos que saber primero. Si tenemos una paciente con preeclampsia, nos preguntamos si existen estos síntomas de gravedad, ¿no? Estos criterios de gravedad. Si la paciente nos dice que no existen estos síntomas de gravedad, estamos frente a una preeclampsia leve, o ahora también llamada preeclampsia sin signos de severidad. Si la paciente o nosotros evaluamos y vemos que sí tiene estos signos de gravedad, nos hacemos otra pregunta. ¿Existe hemólisis y plaquetopenia y elevación de enzimas hepáticas? Si nos dice que no, estamos ante una preeclampsia severa, ¿no? Estamos frente a una preeclampsia severa o con signos de severidad. Y si nos dice que sí, preguntamos, ¿ha convulsionado o está en coma? Nos dice que no, estamos frente a un síndrome HELLP, y si nos dice que sí, estamos frente a una eclampsia. Así de sencillo, entonces, para que ustedes puedan evaluar rápidamente a su paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica la preeclampsia? Obviamente, la preeclampsia primero tenemos que definirla, ¿no? La preeclampsia es la aparición de hipertensión y proteinuria en una gestante a partir de las 20 semanas. Esa es la definición, ¿no? De preeclampsia. Y hablamos de preeclampsia porque es el trastorno hipertensivo severo, ¿no? Es el que causa muerte materna, es el que, si no lo tratamos adecuadamente, va a evolucionar a síndrome HELLP o a eclampsia, ¿no? Entonces ya sabemos los límites de la hipertensión y la proteinuria, ¿no? Sabemos cómo medir la presión arterial
en una paciente gestante, etcétera, y cómo podemos medir la proteinuria. Ustedes cuando salgan a hacer serums van a tener esas cintillas para medir la proteinuria en orina y les va a dar en cruces. Esa es una de las formas de hacer prevención. Bien. Y acá les doy esa tablita para que aprendan cómo se clasifica la hipertensión. Bien. Entonces ahora ya sabemos qué es la preeclampsia, ¿no es cierto? Es una hipertensión más proteinuria, pero ¿cuál es el problema de la preeclampsia? El problema de la preeclampsia es que una vez que se establece la hipertensión arterial y la proteinuria, el siguiente paso es el daño endotelial vascular. Todo el endotelio de los pequeños vasos, de los vasos sanguíneos más pequeños, se va a dañar. Hay un daño de los vasos pequeñitos generalizado. Entonces hay una lesión endotelial. Finalmente la preeclampsia es una lesión endotelial generalizada de los pequeños vasos. Y esta lesión endotelial va a ocasionar finalmente vasoconstricción y por esa vasoconstricción restricción del flujo útero-placentario, lo que va a causar isquemia placentaria, porque esta misma daño endotelial se va a presentar en las arterias espirales, uterinas, y va a haber presencia de trombos, microtrombos, lo cual va a causar isquemia placentaria. Esta isquemia placentaria va a producir reacciones oxidativas, como vamos a ver posteriormente, y va a producir mayor daño endotelial. Entonces, cerramos un círculo vicioso que cada vez va al agravamiento, ¿no? En cuanto a la etiopatología, no está clara la etiopatología, ¿no? Pero cualquier teoría que pretenda explicar cuál es la etiopatogenia de la preeclampsia tendrá que explicarnos las siguientes cosas. Primero, tiene que explicarnos aquellas preeclampsias aquellos pacientes que se ponen a las velocidades coriales por primera vez. ¿Por qué las pacientes que se exponen a las velocidades coriales por primera vez hacen preeclampsia? Tiene que explicarnos, cualquier teoría quiere explicar la etiopatogenia de la preeclampsia. Tiene que explicarnos por qué las expuestas a una superabundancia de velocidades coriónicas nos hacen preeclampsia, como los embarazos gemelares, como la mólida tiriforme, ¿no? Tendrán que explicarnos por qué esas pacientes hacen preeclampsia. Si una teoría nos quiere explicar la preeclampsia, tiene que explicarnos también por qué las pacientes que tienen afecciones preexistentes, por ejemplo, lupus, diabetes, etcétera, ¿por qué nos hacen preeclampsia? Finalmente, ¿por qué aquellas pacientes que están potencialmente predispuestas a hacernos preeclampsia, ¿por qué nos hacen preeclampsia? Entonces, todas las teorías que hay tienen que explicarnos estas cosas. En cuanto a la etiología, ya pues se ha propuesto una serie de teorías, ¿no? Y son 4 los aspectos fundamentales que tenemos que ver. En primer lugar, el implante placentario con una invasión trofoblástica anormal de los vasos uterinos. Ese es lo primero que hemos observado, lo primero que se observó, y eso se observó ya hace muchos años, ¿no? En los estudios histopatológicos, pero no se sabía explicar por qué. Segundo, tiene que haber una tolerancia inmunológica alterada, inadaptada, ¿no? Entre los tejidos de la madre y los tejidos fetales. Y luego debe haber una mala adaptación inmunológica entre los tejidos maternos y fetales. Y finalmente tiene que haber también probablemente factores genéticos. Eso nos puede explicar la etiología de la preeclampsia. Entonces, ya inclusive actualmente ya se han identificado algunos genes que pueden ocasionar, que están relacionados definitivamente con la preeclampsia. Ahí les dejo la relación, ¿no? El tetrahidrofolato reductase, el folato reductase de metileno, el factor 5 de Leiden, el angiotensinógeno, son genes
que están alterados, ¿no? Y que están relacionados con la preeclampsia. Bien. Entonces, en la preeclampsia se ve pues que hay una hipertensión, hay proteinuria y hay un daño endotelial vascular generalizado, ¿no? Y este daño se va a presentar en órganos, en todos los órganos, pero fundamentalmente en el riñón. ¿Qué pasa en el riñón? Se va a afectar el endotelio renal y eso va a ser causa de hipertensión y proteinuria. Eso nos explica la hipertensión y la proteinuria. Una parte, ¿no?, de la hipertensión. Va a haber en el sistema de coagulación, vamos a tener hemólisis y plaquetopenia. En el hígado vamos a tener alteraciones hepáticas, transaminasas hepáticas elevadas. Y en el cerebro, cuando la preeclampsia es grave, vamos a tener edema cerebral, probablemente hemorragia cerebral, eclampsia, o sea, convulsiones tónico-clónicas y coma. Eso por el lado materno, pero por el lado fetal también vamos a tener daño. Cuando tenemos una paciente con preeclampsia, tenemos dos pacientes. Una es la madre con todo lo que hemos visto de los daños orgánicos que va a presentar y otro es el feto. En el feto, ¿qué va a causar la preeclampsia? Va a causar una insuficiencia placentaria. Esta insuficiencia placentaria va a ocasionar una restricción del crecimiento intrauterino debido a hipoxia fetal y probablemente una mala implantación de la placenta, lo que va a ocasionar desprendimientos prematuros de placenta normoinsertas. Entonces, como ustedes ven, la preeclampsia nos obliga a tratar a dos pacientes, a evaluar y a controlar a dos pacientes, a la madre y al feto. Bien, entonces en la preeclampsia hay una relación en la variabilidad clínica, ¿no? Por una parte está el daño materno, o sea, la hipertensión, la proteinuria, la alteración hepática, hemólisis, plaquetopenia, y por el otro lado, el daño del feto y sus anexos, la insuficiencia placentaria, la restricción del crecimiento intrauterino, la hipoxia fetal, el desprendimiento prematuro de placenta. Ambas clínicas, como ven, están relacionadas, ¿no? En un caso vamos a tener preeclampsia que puede ser tardía o precoz, y en el otro caso, cuando ya hablamos del feto, vamos a tener una restricción del crecimiento intrauterino y probablemente una muerte fetal, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo explicamos lo primero que habíamos visto, que hay una placentación anormal en la preeclampsia? Primero veamos qué pasa en una placentación normal. Ya ustedes lo han visto esto cuando han hablado de inmunología de la gestación en el seminario, pero vamos a recordarlo. Entonces, cuando inicia la placentación, el trofoblasto, especialmente el citotrofoblasto, como ustedes ven acá en estas células que están en verde, ¿no? Van en la implantación, una vez que se produce la implantación, el citotrofoblasto va a invadir al útero. Primero va a invadir la decidua, como ven acá, en las primeras 6 semanas. En las primeras 6 semanas de gestación se produce esta primera invasión del trofoblasto. Pero como ven, llega la decidua y no toca todavía los vasos espirales. Ahí ven una arteria espiral que está indemne, ¿no? Al lado, después de las 20 semanas de gestación, se produce la segunda invasión del trofoblasto. En esta invasión ven cómo las células verdes, el citotrofoblasto que está en verde, no solo llega a la decidua, sino llega hasta el miometrio, ¿no? Ahí vemos cómo, ahí la flecha azul, vemos cómo el citotrofoblasto ya ha llegado hasta el miometrio, ¿no? Entonces, el trofoblasto ya no está solo en la decidua, sino en la decidua y parte del miometrio. Al contrario, como ocurrió en la primera invasión, que el trofoblasto solo estaba en la decidua. ¿Qué más tenemos? Que estas células trofoblásticas en verde han invadido a la arteria espiral. La flecha azul lo está señalando, ¿no? Han invadido. ¿Y qué pasa cuando invaden a los vasos espirales? Van a cambiar, van a mimetizar, o sea, van a hacer un intercambio, van a cambiar el endotelio, va a ser reemplazado por el trofoblasto, ¿no?
el endotelio de estas arterias espirales es reemplazado por el trofoblasto, pero este hecho hace que se destruya la capa muscular de la arteria y la inervación adrenérgica que ellas tienen. Entonces, al destruirle la capa muscular, ¿no? Fíjense hasta dónde han llegado los trofoblastos. Al destruir la capa muscular, estas arterias quedan dilatadas, se dilatan. Al revés de lo que pasó en la primera gestación, fíjense, el diámetro de las arterias espirales era pequeña. Aquí, al no tener ya capa muscular y no tener control adrenérgico, las arterias se han dilatado. Este es un fenómeno normal que debe ocurrir en todas las gestaciones. Solo así puede sobrevivir el feto. Si no ocurre esto, el feto o se aborta o ocurre lo que llamamos preeclampsia, ¿no? Entonces, a ver. Ya. Entonces, en la preeclampsia, lo que pasa es que ya hemos visto lo normal. En la preeclampsia, el trofoblasto, en este caso, en la lámina de abajo, cuando dice preeclampsia, vemos que los trofoblastos en blanco solo llegan a la decidua, no llegan al miometrio. Y ni siquiera toda la decidua, no parte de la decidua. E invaden muy poco a los vasos arteriales, muy poco a las arterias espirales, ¿no? Entonces, estos trofoblastos que han invadido solamente hasta la decidua, ¿no? Como ven acá, en el embarazo normal los trofoblastos en blanco han llegado hasta el miometrio, ¿no? En cambio, y también han destruido la capa muscular de las arterias espirales. En cambio, en la preeclampsia, el citotrofoblasto solo invadido hasta la decidua y muy poco el endotelio vascular. Prácticamente las arterias han quedado indemnes. Entonces, el diámetro de las arterias espirales ha quedado muy reducido en la preeclampsia. Entonces, si esta invasión es muy deficiente, obviamente el embarazo no va a ser viable, se va a perder el embarazo. Pero si es relativo, como lo que estamos viendo acá, el producto logra sobrevivir, pero la complicación va a ser la preeclampsia. Muy bien. Entonces, estos cambios en las arterias espirales son detectados por la ecografía Doppler. Hacemos Doppler de las arterias uterinas. Fíjense la morfología de la onda en un embarazo normal. Cómo se ve la arteria uterina, cómo da esa morfología de onda. Fíjense cómo va a ser la morfología en la preeclampsia. La flecha amarilla señala el cambio. En la preeclampsia, la parte diastólica de la onda casi es plana, ¿no? En cambio, como en la preeclampsia, perdón, en el embarazo normal, la onda diastólica casi es plana. En la preeclampsia, ¿por qué es plana? Porque no hay resistencia, porque el vaso ya se dilató, ¿no? Al destruir la capa muscular, el vaso se ha dilatado, por lo tanto, un vaso que se dilata disminuye la resistencia. En cambio, en la preeclampsia, como la arteria prácticamente está indemne, está su diámetro muy reducido, tiene mayor resistencia, por eso aparece una onda diastólica muy alta. Esto se llama notch protodiastólico, ¿ya? Entonces, en este caso, si hablamos de percentiles, esta resistencia estaría por encima del percentil 90, del índice de pulsatilidad por encima de 90. Bueno, eso ya es problema del Doppler, ¿no? Ya de saber, ¿qué se llama? Informar en qué índice de pulsatilidad nos encontramos. Pero si ustedes ven esta imagen, basta, no es necesario que interpreten cuánto es el índice de pulsatilidad. Si ustedes ven esta imagen, quiere decir que en la imagen de abajo hay mucha resistencia. Por eso hay notch protodiastólico, ¿no? Entonces, para explicarnos la preeclampsia, después de revisar tanta información, porque hay infinidad de información sobre la fisiopatología de la preeclampsia, nosotros hemos tomado un esquema que nos parece un poco didáctico para que lo podamos entender. Entonces, la preeclampsia, hemos dicho, es hipertensión y lesión endotelial, y finalmente la paciente va a morir
por disfunción orgánica múltiple, ¿no? ¿Y cómo llega a esto? A ver, veamos. Lo primero, hemos dicho que hay factores inmunológicos, o sea, factores inmunológicos que hacen que se produzca la preeclampsia. Hemos dicho que también hay factores genéticos, ¿no es cierto? Y también hemos visto que estos factores genéticos e inmunológicos predisponen a un fracaso para que el trofoblasto pueda mimetizar el fenotipo de adhesión vascular, es decir, que pueda tomar el endotelio vascular de las arterias espirales, ¿no? Entonces, por eso no hay invasión adecuada. Bueno, entonces esto ya está más o menos explicado. ¿Qué pasará con los factores inmunológicos? Lo primero que vamos a ver es que los factores inmunológicos van a predisponer a una mala adaptación inmune, ¿no es cierto? Ya ustedes han leído mucho de esto, han visto que predomina TH1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, hay activación de neutrófilos, respuesta inflamatoria materna sistemática al embarazo. Esta respuesta inflamatoria va a producir radicales libres de oxígeno, peroxidasas, etcétera, que van a producir daño endotelial generalizado. O sea, ya tenemos un factor de daño endotelial. Por otra parte, los factores genéticos, como por ejemplo la dislipidemia, la hiperhomocisteinemia, la resistencia a la insulina, etcétera, también van a tener su parte. ¿Qué van a ocasionar? Van a ocasionar vasoespasmo. Todos los estados de hiperlipidemia, dislipidemias, etcétera, condicionan bajo su vasoespasmo. Y este vasoespasmo, ¿qué va a condicionar? Hipertensión arterial, ¿no es cierto? Hipertensión arterial. Y el vasoespasmo, estas patologías, la dislipidemia, la hiperhomocisteinemia, la resistencia a la insulina, también van a producir daño endotelial. Entonces ya tenemos dos vías que están produciendo daño endotelial. Ahora, veamos, ¿qué pasa con el fracaso del trofoblasto para mimetizar el fenotipo de adhesión vascular? Lo que va a pasar es que va a haber una invasión trofoblástica incompleta. Va a haber integridad enérgica y conservación músculoelástica de las arterias espirales, lo que hemos visto en las láminas anteriores, ¿no? Se va a conservar la arteria espiral tal cual, casi indemne. ¿Y qué va a ocasionar esto? Esto va a ocasionar que hay una disminución de la perfusión e hipoxia uteroplacentaria, ¿no? Disminuye la perfusión uteroplacentaria y eso va a ocasionar hipoxia placentaria. Hipoxia. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Esto va a ocasionar un estrés oxidativo mediado por sustancias vasoactivas, ¿no? Un estrés oxidativo, isquemia placentaria, reacciones oxidativas que van a liberar también radicales libres de oxígeno, peroxidasas, oxidasas, etcétera, que van a salir a toda la economía, a todo el organismo, y van a ocasionar también lesión endotelial generalizada. Entonces, como ustedes ven, tres vías que ocasionan lesión endotelial. Pues, ¿y qué va a pasar con la lesión endotelial? La lesión endotelial ya es grave, ¿no es cierto? El endotelio es un órgano que tiene que ver mucho con la hemostasia, con la coagulación, etcétera. Entonces, si se lesiona el endotelio, se altera la permeabilidad, vamos a tener el edema, etcétera, que ya se va a ver posteriormente, ¿no? Pero cuando el endotelio se lesiona, ¿qué va a pasar? Hay activación y agregación y consumo de plaquetas. Ya ustedes saben eso, se forman plaquetas, se activa la cascada de la coagulación. Ya tenemos una complicación más. ¿Qué va a pasar si se activa la cascada de coagulación? Se invierte, hay una inversión de los vasodilatadores versus vasoconstrictores. Vasodilatadores, la prostaciclina, el óxido nítrico, entonces estos, prostaciclina, o sea, prostaciclina G1, G1, 2, y el óxido nítrico son vasodilatadores y el tromboxano A2 es vasoconstrictor. Normalmente, prostaciclina y óxido nítrico predominan en un embarazo normal. En la preeclampsia se invierte. ¿Por qué? Porque
el daño endotelial, la agregación plaquetaria produce más tromboxano A2 y se invierte, entonces predominan los vasoconstrictores, ¿no? Entonces, eso va a ocasionar hipovolemia, isquemia y muerte celular. Fíjense cómo comienza ya a generarse cada vez más daño, ¿no? Mayor daño. Entonces, la lesión endotelial por sí misma también va a producir este daño, esta alteración de los vasodilatadores versus los vasoconstrictores. ¿Qué más? Y esto también va a ocasionar mayor lesión endotelial, o sea, acá cerramos un círculo vicioso que va a producir cada vez más daño, ¿no? Por otra parte, esta inversión de los vasoconstrictores versus los vasodilatadores nos va a producir un incremento de la sensibilidad a agentes vasoactivos, o vasopresores, perdón, ¿no? Angiotensina, etcétera, etcétera. Y eso, ¿qué nos va a ocasionar? Nos va a ocasionar mayor hipertensión. El vasoespasmo nos va a causar también lesión endotelial. Entonces, fíjense que ahí se ha cerrado un círculo vicioso mortal, ¿no? Finalmente, si no la tratamos a la paciente, vamos a tener una disfunción orgánica múltiple y muerte de la paciente, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay muchos aspectos en este esquema donde nosotros podemos actuar y salvar la vida de la paciente. Lo que tenemos que tratar es de evitar que haya una lesión endotelial masiva, ¿no? Que es la que finalmente va a causar la muerte de la paciente. Bien, entonces ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, sabemos la etiología, la fisiopatología, por lo menos explicada en teoría. Ahora veamos cuál es el tratamiento. ¿Cómo tratamos una paciente con preeclampsia? El único tratamiento conocido actualmente para la preeclampsia es la terminación del embarazo. No existe otro tratamiento. No intenten decir yo voy a tratar la preeclampsia con tal o con cual medicina, con cual vitamina, como algunos colegas todavía siguen pensando en eso. No existe. En el mundo, el único tratamiento eficaz es finalizar el embarazo. Esta lámina, por ejemplo, es del Hospital Clínic de Barcelona, ¿no? Y es un hospital líder en el manejo de complicaciones obstétricas. Y ellos obviamente dicen que el único tratamiento es la finalización del embarazo. ¿Por qué vía? Dicen que de preferencia debe ser el parto vaginal, ¿no? Que debe haber un control fetal intraparto exhaustivo, una monitorización continua durante el parto, que debe hacerse con anestesia regional, aunque cuando la preeclampsia es grave a veces es preferible la anestesia general inhalatoria, y el control posparto tiene que ser estricto porque, como hemos visto, se presenta la preeclampsia típica a veces hasta 48 horas después del parto. Obviamente, para decidir terminar el embarazo tenemos que tomar en cuenta la prematuridad, porque las preeclampsias más graves se presentan a partir de las 28 semanas, cuando el feto es muy prematuro, es un prematuro extremo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la clasificación que hemos hecho de preeclampsia sin signos de severidad, con la preeclampsia con signos de severidad, el margen entre las dos es muy estrecho. Una paciente con una preeclampsia leve en horas puede pasar a una preeclampsia severa. Entonces, no nos confiemos si tenemos una paciente con preeclampsia leve, decir no va a pasar nada, aún es leve, en horas se puede complicar. Por eso es que tenemos que tener un control estricto tanto de la madre como al feto. Decíamos que hay dos pacientes, ¿no? Tenemos que vigilar a la madre y al feto. Entonces, veamos una gestante que tiene hipertensión gestacional o una gestante con hipertensión y proteinuria. ¿Qué hacemos con una paciente que tiene estas características? Una gestante que nos viene con hipertensión gestacional y una paciente que también nos viene con hipertensión gestacional y proteinuria. Lo primero que tenemos que hacer es hospitalizar a la paciente, ¿no? Hospitalizarla. No podemos, una paciente que llega, por eso les decía de esa paciente que llegó con cefalea, ¿no? Primero tenemos que hacer el diagnóstico, sospechar en preeclampsia, ahondar en la historia clínica para ver. Esa paciente que les conté que llegó con cefalea y le dieron buscapina,
y eosina, etcétera, esa paciente había hecho preeclampsia en su primer embarazo. En su primer embarazo hizo preeclampsia. Y esa paciente finalmente se murió, ¿no? Porque la trataron tan mal que se murió, ¿no? Entonces, por eso, toda paciente que llega con signos, síntomas sospechosos de preeclampsia, mejor hospitalizamos para observarla. ¿Y qué hacemos? La ingresamos para el estudio y para una estabilización clínica. Entonces, cuando hospitalizamos una paciente con una preeclampsia que no tiene signos de severidad, entonces lo hospitalizamos, hacemos un control estricto de la presión arterial y la diuresis, la presión arterial cada 6 horas o cada 4 horas, dependiendo, la diuresis preferible, que sea diuresis, una diuresis en orina de 24 horas, y si es grave, pedimos diuresis horaria. Hacemos toda la analítica. En la analítica, ¿qué tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que solicitar para evaluar una paciente? Una paciente que tiene un trastorno hipertensivo del embarazo se trata a través de la guía que se llama guía clave azul. ¿Qué significa guía clave azul? Que cuando una paciente llega con preeclampsia o con un trastorno hipertensivo del embarazo, inmediatamente el personal de salud alerta a los demás servicios que tenemos una paciente con preeclampsia y que puede ser grave, ¿no? Entonces todos están preparados, está preparado laboratorio, está preparado banco de sangre, está preparada sala de operaciones, está preparada unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Y cuando ustedes vayan a hacer sus serums, van a encontrar el kit clave azul. Van a encontrar en una caja de madera que ya se ha dispuesto por norma del Ministerio de Salud, que todo lo que tiene que tener ahí, tienen que tener suero fisiológico, tienen que tener equipos de venoclisis, catéteres de venoclisis, guantes, bolsas, recolectores de orina, sondas Foley, tienen que tener sulfato de magnesio, diazepam, ¿qué más? Tienen que tener, bueno, tienen que tener cánulas binasales para administrar oxígeno, bolsas para administrar oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que revisar ese kit cuando vayan a hacer su serum. El kit, hay un kit de clave roja y un kit de clave azul, y hay otro kit de clave amarilla. Clave amarilla es para las infecciones, ¿no? Para la sepsis. Bueno, entonces no nos salgamos del tema. Entonces llegamos, vemos, activamos nuestra clave azul. Lo primero que hacemos es activar nuestra clave azul. Avisamos a todo el mundo que tenemos una paciente con preeclampsia y estamos alertas. Controlamos, la hospitalizamos a la paciente, la ponemos en reposo, ¿no? En reposo relativo, le indicamos su dieta normal, no vamos a cambiar, a darle una dieta hiposódica, ni mucho menos, dieta normosódica. Le canalizamos una vía con cloruro de sodio para hidratarla con unos 200 centímetros cúbicos y luego ya el resto de goteo para unas 20 horas más o menos, y la tenemos en reposo relativo. Controlamos la presión arterial, controlamos los signos de alarma, o sea, los signos premonitorios de convulsión, escrito en la historia clínica, ¿no? Control de presión arterial cada 4 horas, cada 6 horas, ¿no? Control de signos de alarma, ¿cuáles son? Cefalea, tinnitus, escotomas, epigastralgia, hiperreflexia. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 6 horas, cada 8 horas, depende, ¿no? ¿Qué más indicamos? Control de diuresis. Si es grave, pondremos una sonda Foley para controlar diuresis horaria, ¿no? ¿Qué más? Y toda la analítica preparadas para una cesárea, preparándonos para terminar el embarazo. ¿Qué analítica pedimos? Esto está en la clave azul. En la clave azul está toda la analítica que deben pedir, y el laboratorio, como ya está preparado, sabe que hay una paciente con preeclampsia, ustedes piden la analítica, le ponen clave azul arriba en la solicitud, y el laboratorio les va a devolver en 1 hora o 2 horas los resultados. No como antes hacían en 24 horas, ¿no? Porque son pacientes graves. Por eso se ha ideado la clave azul, para salvar vidas. Entonces, ¿qué analítica vamos a pedir? Todos los análisis de los órganos de choque. ¿Cuáles son? El hígado.
¿qué vamos a pedir? Transaminasas, TGP, TGO, deshidrogenasa láctica, bilirrubinas totales y fraccionadas, ¿no? Y también podemos pedir proteínas totales y fraccionadas. En el riñón, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir proteinuria de 24 horas, vamos a pedir proteinuria cualitativa y vamos a pedir ácido úrico y creatinina, ¿no? Para la cascada de coagulación vamos a pedir TP, TPT, INR, fibrinógeno, plaquetas, ¿no? Aparte, todos los análisis de rutina, ¿no? Hemoglobina, hemograma, hematocrito, grupo sanguíneo, factor RH, etcétera, ya todo lo que ustedes saben. Fundamentalmente eso en la madre, ¿no? Para evaluar. Y en el bebé haremos pruebas de bienestar fetal, ¿no? En el feto haremos las pruebas de bienestar fetal, o sea, pediremos un test no estresante, un test estresante, una ecografía con Doppler fetal, ¿no? Porque como en casi la mayoría de las preeclampsias hay restricción del crecimiento intrauterino, entonces tenemos que pedir una ecografía con Doppler fetal para evaluar cómo está el feto, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones que tendríamos que dar en una paciente que ingresa con hipertensión gestacional o con hipertensión más proteinuria, ¿no? Si todo está bien y sigue siendo leve, le hemos observado 24, 48 horas a la paciente, hemos visto la analítica al feto, la presión arterial ha cedido con el reposo que le hemos dado a la paciente, de repente podemos darle alta a esta paciente, ¿no? Y controlarla semanalmente con analítica y el control fetal, etcétera, ya en forma ambulatoria. Pero para controlar una paciente de estas características en forma ambulatoria, tenemos que tener referencias, ¿no? Tenemos que tener una referencia integral de la paciente, que tenemos que saber dónde vive, si vive cerca o lejos de un centro asistencial para que pueda llegar si es que hay una complicación lo más pronto posible, en no más de media hora. Con quién vive, si tiene apoyo de la familia, tiene movilidad, hay movilidad para que pueda transportarse, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que evaluar. Si todo está bien, si la paciente la controlamos así y no hay signos de gravedad, podemos llegar a las 37 semanas y ahí sí lo terminamos el embarazo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué hacer con una preeclampsia con signos de severidad. Estas pacientes definitivamente tienen que ser hospitalizadas en un hospital de nivel 3, que tenga unidad de cuidados intensivos para adultos y unidad de cuidados intensivos para neonatos. Eso es lo ideal, ¿no? Pero de repente ustedes también van a ver a estas pacientes en su centro asistencial, entonces tenemos que saber qué hacer. En este caso, hospitalizamos a la paciente, un control materno estricto, el reposo siempre va a ser relativo, dieta normal, ¿no? Evaluamos si hay pródromos de convulsión, ¿no? Ya sabemos cuáles son, ¿no? Tinnitus, cefalea, escotomas, epigastralgia, etcétera, etcétera, ¿no? Acá sí ya controlamos la presión arterial cada 5 minutos o cada hora, ¿no? Durante 24 horas, ¿no? Hacemos un tratamiento con fluidoterapia, o sea, estas pacientes que están con preeclampsia severa generalmente están deshidratadas, ¿no? Podrán estar edematosas, pero el edema no es un edema renal, es un edema por pérdida, por daño endotelial, o sea, el líquido intravascular ha salido al extravascular, al extracelular y por eso se ha producido el edema. Entonces son pacientes que están hemoconcentradas y deshidratadas, por eso hay que hidratarlas con unos 250 centímetros de cloruro de sodio y controlar obviamente la diuresis, hacer un balance hídrico estricto, control, si es posible, de presión venosa central, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos analítica, como hemos mencionado, la analítica que ya se ha mencionado, que es analítica clave azul. Ahora, si es que la paciente está con una hipertensión severa, ¿no? O ya podemos hablar de una crisis hipertensiva,
En esos casos hay que dar tratamiento hipotensor. ¿Qué medicamentos tenemos? Tenemos el abetalol, la hidralazina y el nifedipino. Nosotros sabemos que el abetalol, el abetalol se puede usar, no lo tenemos lamentablemente nosotros a disposición. La hidralazina sí lo tenemos, el abetalol lo tienen, me parece, en las unidades de cuidados intensivos, igual que la hidralazina. El problema de este medicamento es que tiene un techo de seguridad muy corto y para usar este medicamento la paciente tiene que estar monitoreada, tiene que estar con monitores electrónicos, y eso no se puede hacer en hospitalización. Entonces nosotros cuando tenemos una paciente que está, por decirles, con 200, con 140, para evitar la hemorragia cerebral, le bajamos la presión arterial con nifedipino. Le damos 10 miligramos vía oral, ¿no? Y si no baja, le podemos repetir la dosis. La idea es que la presión diastólica baje hasta 90, no menos. Si le damos nifedipino por vía sublingual, la presión va a bajar bruscamente y la paciente va a dejar de pasar sangre al bebé y el bebé se puede morir y la paciente se puede chocar. Entonces, nunca administrar nifedipino por vía oral, ¿no? Entonces, en estas pacientes, ya digo, ¿no? Todo el manejo general que hemos visto, la analítica, el tratamiento de la presión arterial si está muy alta, y acá sí ya en estas pacientes que tienen preeclampsia severa, ahí tenemos que entrar con tratamiento para prevención de la eclampsia. Y el tratamiento preventivo de la eclampsia se hace con sulfato de magnesio. Igual que si la paciente convulsiona, también se trata con sulfato de magnesio y diazepam. En cuanto al feto, ya hemos dicho su ecografía Doppler, su test estresante, test no estresante, y si es muy prematuro, iniciamos maduración pulmonar con betametasona o con dexametasona, lo que tengamos a mano. Ya sabemos que la betametasona son 12 miligramos cada 24 horas 2 dosis y la dexametasona 6 miligramos cada 12 horas 4 dosis, ¿no? Entonces, de esa forma se madura el pulmón. Si es que nos permite esperar 48 horas, esperamos. Y si no, no hay problema. Si aparece signos de gravedad en el feto, o sea, si a pesar de tenerla controlada la paciente y al feto se nos agrava, terminamos el embarazo, así no haya maduración pulmonar. Lamentablemente tenemos que salvar la vida de la paciente. Tener en cuenta que la atención de las pacientes con preeclampsias, con signos de severidad, tiene que ser multidisciplinaria. Tiene que participar el internista, el cardiólogo, el nefrólogo, etcétera, para que podamos tratar de la mejor manera posible a una paciente con preeclampsia. Entonces, ya sabemos cómo manejar en forma general una preeclampsia severa, pero ¿cómo vamos a manejar la prevención de la convulsión? Eso es lo importante. Realmente el sulfato de magnesio nos salva vidas, porque cuando una paciente convulsiona es muy poco probable que se salve. La convulsión generalmente tiene alta letalidad. Entonces, de lo que tenemos que hacer, y ustedes tienen que hacer en el SERUM, es manejar el sulfato de magnesio cuando tengan una paciente con signos de severidad. Lo primero que van a hacer es poner cloruro de sodio, el 9 por 1000, como les dije, 250 centímetros cada 1 hora, y luego continuar según el estado de hidratación y la diuresis. Y en cuanto a medicamentos, acá viene lo importante, la prevención de la preeclampsia, el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio viene en ampollas al 20%, quiere decir que hay 20 gramos en 100 centímetros cúbicos. Una ampolla tiene 10 centímetros cúbicos, por lo tanto, tendrá 2 gramos en 10 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? O sea, 2 gramos de sulfato de magnesio en 10 centímetros cúbicos. ¿Cómo lo vamos a administrar? Por favor, esto ustedes tienen que hacerlo. Nunca transfieran una paciente con preeclampsia severa si no le han puesto sulfato de magnesio. A ver, ¿cómo lo van a hacer? Acá les damos una tablita. Bien, la dosis. En una preeclampsia severa hay una dosis de ataque, así se llama, o dosis inicial si quieren, pero nosotros le llamamos dosis de ataque y dosis de mantenimiento. La dosis inicial o dosis de ataque es sulfato de magnesio 4 gramos, o sea,
Si vamos a poner 2 ampollas son 20 centímetros cúbicos. Preparamos en 80 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, o sea, tenemos 100 centímetros cúbicos de solución. Eso lo pasamos en infusión endovenosa en 20 minutos. Si tenemos Volutrol o bomba de infusión, mucho mejor. Si tenemos una bomba de infusión, se pasará a 300 microgotas por minuto. Y si no la tenemos, pasamos a 5 centímetros cúbicos por minuto, ¿ya? Eso lo pueden hacer ustedes. Por eso en su kit de clave roja, en su cajita de clave roja, van a tener sulfato de magnesio. Entonces, ustedes ponen la dosis de ataque. No tengan miedo con el sulfato de magnesio. Ya sabemos que puede haber toxicidad. Entonces, cuando ustedes ponen sulfato de magnesio, ¿qué tienen que controlar? Tienen que controlar la diuresis. O sea, ninguna paciente que tiene sulfato de magnesio debe estar sin sonda. Toda paciente que le ponen sulfato de magnesio tiene que tener una sonda con una bolsa colectora para medir la diuresis horaria. Entonces, el sulfato de magnesio se mide la diuresis horaria, se controla la presión arterial, la frecuencia respiratoria y los reflejos, ¿no? ¿Cuándo sabemos que hay intoxicación? Cuando hay anuria o oliguria, cuando hay hiporreflexia, cuando cae mucho la presión arterial o los reflejos, ¿no? Entonces, en ese caso, el antídoto es el gluconato de calcio, ¿no? Una ampolla de gluconato de calcio endovenosa va a evitar la toxicidad del sulfato de magnesio. Pero en las dosis que se ponen acá, es muy difícil que haya toxicidad por sulfato de magnesio, muy difícil. ¿Y cómo hacemos el mantenimiento? El mantenimiento, después de que hemos puesto este tratamiento inicial en 20 minutos, viene el mantenimiento, es 1 gramo por hora. Entonces ustedes tienen que pasar 1 gramo de sulfato de magnesio por hora. ¿Cómo lo logran? Por ejemplo, acá hay esto es solo un ejemplo, ¿no? 6 gramos o sea, 3 ampollas de sulfato de magnesio en 1 litro de cloruro de sodio, en 920 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, para pasarlo en 6 horas. Si lo pasan en 6 horas, están pasando 1 gramo por hora. ¿Cómo tendrían que pasar? A 53 gotas por minuto. Pero no es lo ideal, ¿no? Porque lo ideal es preparar una solución para 24 horas. Entonces, ya ustedes saben cómo preparar una solución para 24 horas. Tienen que prepararla. Entonces, habitualmente ponemos 10 ampollas de sulfato de magnesio en 1 litro de cloruro de sodio y las pasamos a 15 gotas por minuto. A ver, ustedes hagan los cálculos, si está bien esa indicación. Nosotros ya les hemos enseñado cómo, aunque creo no ha sido con ustedes, pero les hemos enseñado cómo preparar soluciones, por ejemplo, para inducir el parto, etc. En este caso igual, tienen que hacer reglas de 3 y sacan los goteos, ¿no? La idea es que tienen que pasar ustedes como mantenimiento 1 gramo por hora. Pasando 1 gramo por hora, ustedes transfieren a la paciente y le han hecho un inmenso favor, porque esa paciente ya no va a convulsionar, ¿no? ¿Y cuándo vamos a finalizar el embarazo? Ya hemos visto que si es de bajo riesgo, no hay la paciente no está a término y no se agrava, podemos llevar a las 37 semanas. Pero si la paciente tiene signos de severidad, no podemos pasar de las 32 semanas. Hasta ahí ya habremos madurado el pulmón fetal. Pero si a pesar de todo estamos hoy día empezando la maduración pulmonar y mañana ya nos hace signos de más gravedad, o sea, una presión arterial incontrolable, aparecen pródromos de eclampsia persistentes, ¿no? Hiperreflexia, cefalea intensa, alteraciones visuales, etcétera, etcétera. En ese caso tenemos que terminar la gestación, así no hayamos madurado el pulmón fetal. Cuando hay estos casos de tanta gravedad, el feto siempre pasa a segundo plano. Se tiene que salvar la vida de la madre, ¿ya? Ahora, estas complicaciones maternas graves son pues la eclampsia, el edema pulmonar, la rotura hepática, ¿no? El desprendimiento de placenta, la pérdida de bienestar fetal. Es frecuente ver la rotura hepática, ¿no? Por síndrome HELLP, generalmente el edema pulmonar. Cuando ya la paciente está así, pues ya está muy grave, ¿no? Estas pacientes tienen que manejarse en UCI. Bien, y el siguiente caso es la eclampsia, ¿no? La eclampsia, ¿cómo vamos a tratar la eclampsia? Porque es posible que ustedes también, cuando estén haciendo su segundo, llegue una paciente convulsionando.
ahí, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué hacer? ¿Nos ponemos a llorar, gritamos? ¿Qué hacemos, no? Estas pacientes generalmente tienen que tener tratamiento en UCI, por lo tanto, ustedes solo tratarán las medidas preventivas, ¿no? Para transferir a la paciente. El tratamiento es similar a la preeclampsia con signos de severidad, lo mismo que hemos hecho para la preeclampsia con signos de severidad. Hay que colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, evitar la aspiración, tiene que haber un control estricto, permanente, no podemos abandonar a la paciente, y aplicar el ABC, ¿no? Una vía aérea permeable, una ventilación adecuada y una circulación adecuada, ¿no? ¿Y cómo vamos a tratar las convulsiones? Acá también está la tablita, cómo tratar las convulsiones, ¿no? En este caso, la dosis de ataque, la dosis inicial ya no son 4 gramos, sino 6 gramos, ¿no? En 70 centímetros de cloruro de sodio hacemos 100 centímetros de solución y lo pasamos en 20 minutos en Volutrol, igual que la anterior, a 300 microgotas o a 5 centímetros cúbicos por minuto. Eso lo pasamos en 20 minutos. Reevaluamos a la paciente, sigue convulsionando o presenta una nueva convulsión, otra vez administramos sulfato de magnesio y esta vez 2 gramos en 40 centímetros de cloruro de sodio. En 5 a 10 minutos lo pasamos, o sea, 5 centímetros cúbicos por minuto, ¿no? Pasamos esos 40 centímetros cúbicos o 60 centímetros cúbicos de la solución. Y el mantenimiento tenemos que pasar a razón de 2 gramos por hora, ¿ya? Ya no 1 gramo por hora, sino 2 gramos por hora. Es decir, 8 gramos de sulfato de magnesio, es decir, 4 ampollas, las diluimos en suero fisiológico y pasamos en 4 horas a 80 gotas por minuto. Luego evaluamos a la paciente. Si no hay signos premonitorios de convulsión, podemos pasar a 1 gramo por hora como en la preeclampsia, ¿no? Y preparamos tal como hemos visto para la preeclampsia. Estas tablitas ustedes tienen que tenerlas a mano porque van a necesitarlas. Lo importante es que desde ahora ustedes en la práctica hagan su ejercicio para ver cómo van a preparar las soluciones, ¿no? Tienen que tener eso muy claro ustedes, porque van a tener casos, algunos de ustedes van a tener la mala suerte que les va a llegar una paciente convulsionando. Entonces tienen que saber tratarla. Bien, en cuanto al síndrome de HELLP, el tratamiento es igual que una preeclampsia severa con las medidas generales que hemos visto, pero estas pacientes tienen que ya ser manejadas en UCI. Está la gravedad de estas pacientes que ya no podemos tratarlas en piso, en hospitalización, tienen que estar en UCI, porque tienen que valorar ya aquí el medio interno, si hay rotura hepática, en fin, ¿no? Hay que valorar a la madre, al feto, y el tratamiento inicial se tiene que hacer como una preeclampsia severa. Y el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? A veces tienen que intervenir los cirujanos para hacer el taponamiento hepático, en fin. Son pacientes, se dice que de 10 pacientes que hacen síndrome de HELLP, solo 2 sobreviven, ¿no? Las demás fallecen lamentablemente. Bien, y la parte más importante es la prevención de la preeclampsia. Quizás esta sea la parte más importante para ustedes cuando hagan control prenatal. Entonces, la prevención de la preeclampsia se ve en varios niveles: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Qué es la prevención primaria? La prevención primaria se aplica antes de que la paciente esté embarazada. Y para ello tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué factores de riesgo tiene una paciente? Por ejemplo, si es una paciente que se va a embarazar por primera vez, ¿qué consejo tenemos que darle? Tenemos que decirle: señora, no se vaya a embarazar tan rápido. Tengan relaciones sexuales sin preservativo, usen algún otro método de planificación familiar por lo menos 1 año o unos meses, bueno, para que se sensibilice el sistema inmunológico de la madre y pueda aceptar con mayor facilidad el aloinjerto fetal, ¿no? Porque el feto es un aloinjerto, tiene la mitad de genes paternos y la mitad de genes maternos. Entonces la mamá tiene que aceptar esos genes paternos que no son de ella. Y eso lo logra exponiéndose cada vez más
a los espermas. Entonces, esa sería la primera recomendación a una pareja joven que se está casando, ¿no? Entonces, el tiempo depende, ¿no?, de la urgencia que tengan ellos de tener hijos. Mejor sería que se pongan unos 2 años y que recién tengan su primer embarazo después de 2 años de relaciones sexuales sin métodos de barrera. Eso la va a proteger grandemente contra la preeclampsia. Muy bien. El otro problema es pacientes obesas, pacientes con un índice de masa corporal mayor a 90. Estas pacientes tenemos que manejarlas adecuadamente antes de la gestación. Sabemos que estas pacientes van a hacer resistencia a la insulina y una serie de complicaciones. Entonces, antes que una paciente con ese índice de masa corporal se embarace, tenemos que aconsejarla, tenemos que bajarla de peso, tenemos que consultar con el endocrinólogo, con el cardiólogo. En otras palabras, estabilizar a esta paciente para que se pueda embarazar en las mejores condiciones, ¿no? El caso es de otras pacientes que tengan otras morbilidades, por ejemplo, lupus, diabetes, etcétera, que tengan problemas cardíacos. Estas pacientes también tienen que ser estabilizadas antes del embarazo. Tenemos que hacerles un control estricto y cuando ya estén bien estables, recién permitirles el embarazo. Entonces, para eso tendremos que preguntarle 2 cosas a estas pacientes que tienen comorbilidades. ¿Desean aún tener hijos o ya no desean tener? Si ya no desean tener hijos, les ligamos las trompas, ¿no es cierto? O hacemos vasectomía. Pero si nos dicen, no, doctora, yo a pesar de que estoy mal, quisiera tener mi hijito, bueno, ni hablar, puedes tenerlo. Primero te vamos a estabilizar, vamos a hacer las interconsultas, vamos a tratarte todas las complicaciones que tienes y luego te vas a embarazar. Mientras tanto, vas a usar un método anticonceptivo. Entonces, mientras la evaluamos a la paciente con las diferentes especialidades, tratamos sus morbilidades, tenemos que darle un método anticonceptivo, cualquiera de los que ven ahí, ¿no? Entonces, de esa forma, estamos haciendo prevención primaria. Y en pacientes que tienen morbilidades severas, por ejemplo, una paciente cardiópata, una paciente con lupus eritematoso sistémico activo, una paciente con insuficiencia renal severa, con trasplante renal, etcétera, etcétera, pacientes que no deben embarazarse porque se van a morir, en esas pacientes definitivamente hay que hacer una esterilización definitiva, ¿no? Ligadura de trompas o vasectomía. ¿Por qué? Porque estas pacientes, si se embarazan, se mueren, hagan lo que hagan. Hemos visto pacientes, por ejemplo, con hipertensión pulmonar primaria que se han embarazado, se han muerto. Hemos visto pacientes con insuficiencia renal severa que se han embarazado, se han muerto, no hemos podido salvarlas. Si no les hacíamos el aborto terapéutico, se morían, ¿no? Entonces, eso es prevención primaria. Y eso ustedes lo van a ver lamentablemente nuestra gente no está acostumbrada a la consulta preconcepcional. Lo ideal sería, ¿no?, que una paciente antes de embarazarse vaya a la consulta y exprese sus intenciones. Doctora, quiero embarazarme. ¿Cómo hago? ¿Cómo sé que estoy bien? Entonces ustedes examinan a la paciente y hacen su prevención. Bien. Y entonces pasamos a lo que es prevención secundaria. Eso es prevención primaria. ¿Qué es prevención secundaria de la preeclampsia? La prevención secundaria solo es posible cuando tenemos lo siguiente, cuando sabemos lo siguiente. Primero, conocemos cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de la preeclampsia. Sí, los acabamos de conocer, ¿no es cierto? Hemos visto que hay problemas inmunológicos, problemas genéticos, problemas de mala invasión del trofoblasto, que hay factores de riesgo, etcétera. Sí conocemos. Entonces, sí sabemos qué pacientes pueden hacernos preeclampsia. En segundo lugar, ¿tenemos disponibilidad de métodos de detección precoz? Esa es una pregunta que hace 100 años no la podían resolver. Ahora sí la podemos resolver. Sí tenemos, ¿no? Tenemos ecógrafos de alta gama, tenemos laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera pregunta es,
tenemos medidas de corrección de los cambios fisiopatológicos, es decir, si hemos detectado con los dos criterios anteriores que esta paciente va a tener alto riesgo de preeclampsia, ¿podemos evitar que se produzca la preeclampsia? Esa pregunta también ya tiene alguna respuesta, ¿no es cierto? Entonces, esos son los tres criterios que se requieren para hacer prevención secundaria. Entonces, lo primero que vamos a ver es si tenemos, ya sabemos los conocimientos de métodos, de los mecanismos fisiopatológicos, no los vamos a repetir. Entonces, pasemos a los siguientes criterios. ¿Tenemos disponibilidad de métodos de detección precoz? Sí tenemos. Ahora, no son al 100%, ¿no?, positivos. Hay que considerar la posibilidad de falsos positivos y falsos negativos. Por ejemplo, el incremento de la presión arterial diastólica en el segundo trimestre, ¿no? La presión no debe subir. El incremento excesivo de peso materno. Esto es importante. El peso materno es un marcador importante. Ustedes tienen que saber exactamente cuánto sube una paciente de peso en el embarazo. Ahora les creo que por ahí tengo un cuadrito, a ver, el que me voy a pasar, no importa, pero acá debo tener... no está. Bueno, regresaré. Bueno, la ganancia de peso. Una paciente en el primer trimestre debe ganar 17 gramos por día. En el segundo trimestre debe ganar 60 gramos por día. Y en el tercer trimestre, 58 gramos por día. Eso ustedes tienen que saberlo. En otras palabras, no debe pasar de 500 gramos por semana a partir de las 32 semanas, ¿no? Mejor es saber cuánto debe ganar por día, ¿no? Para poder ver que la paciente esté subiendo adecuadamente o no, de repente, adecuadamente de peso, ¿no? Entonces, el incremento excesivo del peso materno, no tomar en cuenta los edemas. Los edemas ya no son un marcador de preeclampsia, es la ganancia de peso. Obviamente, una paciente que está haciendo edemas va a ganar más peso, ¿no? Pero es mejor el peso de la paciente. El incremento de ácido úrico, la proteinuria cualitativa en tiras reactivas, lo que ustedes van a hacer, son marcadores de preeclampsia, ¿no? Y la ecografía Doppler de las arterias uterinas. Como hemos visto en la fisiopatología, el incremento del índice de pulsatilidad por encima del percentil 90 entre las 11 y 14 semanas nos hace ver que esa paciente probablemente va a ser preeclampsia. O sea, que tenemos un notch protodiastólico marcado, como acá no se ve muy bien, y eso quiere decir que esta paciente nos puede hacer preeclampsia, ¿no? Repetimos la ecografía entre las 18 y 24 semanas. Si a esa edad gestacional persiste el notch protodiastólico, esta herramienta nos predice el 40% de posibilidades de que esa paciente haga preeclampsia con un índice, con un valor predictivo negativo del 97 a 99%. O sea, es un marcador muy importante. Pero además tenemos marcadores bioquímicos, ¿no? Tenemos la proteína A asociada al embarazo, la PAP-A, el factor de crecimiento placentario, el factor de crecimiento endotelial vascular, que están por debajo del percentil 5, deben estar cuando va a haber preeclampsia, y este marcador es el más importante, la tirosinquinasa 1 similar a FMB soluble, que generalmente está alta. ¿Cuál es la razón? El factor de crecimiento placentario, la proteína A asociada al embarazo, el factor de crecimiento endotelial vascular, son proangiógenos, o sea, favorecen la formación de vasos sanguíneos, favorecen la invasión del trofoblasto. En cambio, la tirosinquinasa es antiangiogénico, evita la proliferación de vasos sanguíneos. Entonces, en la preeclampsia justamente hay baja proliferación de vasos sanguíneos, baja proliferación de trofoblasto. Entonces, la tirosinquinasa siempre está elevada en casos de preeclampsia. Es un marcador sumamente importante. Y estos marcadores
tanto ecografía Doppler como estos marcadores que estamos viendo, se deben hacer entre las 10 a 11 semanas. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué sabemos actualmente? Miren, ¿ah? ¿Qué sabemos? Actualmente sabemos que todos los algoritmos que combinan las características maternas, o sea, la presencia de factores de riesgo, a eso se refiere con características maternas, factores de riesgo, la presión arterial media, el Doppler de las arterias uterinas y las pruebas bioquímicas entre las 11 a las 13 semanas, ¿no? Podrían identificar alrededor del 90% de los embarazos que posteriormente desarrollarán preeclampsia temprana antes de las 34 semanas. O sea, podrían detectarnos el 90% de pacientes que van a ser preeclampsia severa. Entonces, este tipo de cribado, de tamizaje, es sumamente importante porque nos va a permitir detectar aquellas pacientes que van a ser preeclampsia severa, ¿no? El 80% de pacientes que nos harán preeclampsia intermedios entre las 34 y 37 semanas, que ya no va a ser tan grave, y el 60% de preeclampsias tardías después de las 37 semanas, con una tasa de falsos positivos del 5%. Y esto ya se estableció desde 2011 en Europa. Entonces, ¿cómo no hacer estos marcadores actuales? ¿Los podemos hacer? Sí se puede hacer. Entonces ya las mujeres no deberían morirse por preeclampsia, porque ahora vamos a ver qué hacer, ¿no? ¿Cómo corregirlos? O sea, el tercer requisito es si teníamos medicamentos o métodos para prevenir la enfermedad, ¿no? Una vez que hemos detectado ya que tienen alto riesgo. Entonces, acá ya viene que sí efectivamente tenemos, ¿no? ¿Cuáles son? Una dieta normocalórica, ¿no? Con proteínas de 1 a 2 gramos por día, normocalórica y normosódica. Que la ganancia de peso debe ser entre 9 a 12 kilos en total o no más de 400 gramos por semana en el tercer trimestre. ¿Qué más podemos hacer? Un reposo en cama en decúbito lateral izquierdo, pero reposo relativo, ¿no? Además, acá viene lo importante, carbonato de calcio, dar 2 gramos diarios desde el segundo trimestre, ideal antes de las 16 semanas en pacientes con baja ingesta de calcio, pacientes con consumo deficiente de lácteos, legumbres, hortalizas, frutas secas, yema de huevo, etc. O sea, en otras palabras, en aquellas poblaciones que hay deficiencia crónica de calcio, la administración de calcio en estas pacientes sí previene la preeclampsia. En poblaciones donde no hay deficiencia de calcio, el calcio no tiene que ver nada en prevención de preeclampsia. Eso que quede claro, ¿ya? En nuestras poblaciones que son deficientes de calcio, sí, el calcio tendría algún efecto positivo en prevenir la preeclampsia. Y el otro medicamento que se puede administrar es el ácido acetilsalicílico, a la aspirina. Acá dice 100 miligramos por día, pero las recomendaciones en diferentes estudios, diferentes academias, es que se puede dar entre 80 a 300 miligramos. Nosotros hemos optado por término medio, damos 150 miligramos por día, de preferencia en la noche. Y se debe iniciar entre las 12 y 16 semanas. Y la toma debe ser de preferencia en la noche, como repito, y continuarlo hasta las 34 semanas. El calcio hasta finalizar el embarazo, pero la aspirina solamente hasta las 34 semanas. Algunos ahora dicen que hay que continuar, si es posible, hasta las 37 semanas, pero no. Ya saben que la aspirina puede tener problemas también con la coagulación, ¿no? Entonces, esas son las medidas en la prevención secundaria. Si ya detectaron por todos los mecanismos que hemos visto anteriormente que esta paciente tiene riesgo de preeclampsia, le comenzamos a administrar calcio y aspirina. Ahora otra cosa, ustedes van a leer y van a ver que hay muchos médicos que dan omega 3, que dan aceite de pescado, aceite de oliva, que dan una serie de sustancias, dan antioxidantes. No hay evidencia que apoye el uso de antioxidantes
como preventivos de preeclampsia. Se han hecho múltiples estudios, no han dado resultado. Ahora, la hospitalización precoz sí es efectiva para prevenir la evolución a formas graves de la enfermedad. Por eso les decía, toda paciente que viene por preeclampsia, con signos de preeclampsia, con algún signo de preeclampsia, ustedes tienen que hospitalizarla y evaluarla a esa paciente. Bueno, en cuanto a la prevención terciaria, significa que estas pacientes ya tienen que estar manejadas en una institución prestadora de salud de tercer nivel, que tenga unidad de cuidados intensivos para adultos y neonatos, ¿no? Que tenga personal capacitado para manejar estas pacientes, ¿no? Porque implica prevención de complicaciones, o sea, tratar oportunamente a las pacientes, evitar la muerte en estas mujeres y para que se desarrolle tal cual la guía de clave azul, que es la que nos orienta cómo debemos tratar una preeclampsia. Entonces, la prevención terciaria es tratar adecuadamente la enfermedad y evitar la muerte y las secuelas de una paciente, tanto de la mujer como de su recién nacido. Bien, creo que ahí terminamos. ¿Sí? Creo que es todo. Entonces, muchachos, algunas cosas que quedan pendientes, por ejemplo, manejar cómo preparar las soluciones para administrar sulfato de magnesio, eso por favor en sus prácticas desarróllenlo para que ya vayan preparados a su serum. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, si no, acá nos despediríamos. A ver si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos despedimos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Doctor, muchas gracias. ¿De qué? Hasta luego. Hasta luego, doctor.